iglesia, que el Señor les bendiga. Como siempre, es una bendición poder estar reunidos a través de este medio que la tecnología nos permite. Y pues, hermanos, seguir meditando en algo que debe de ser esencial, debe de ser una prioridad para todos los seres humanos, sobre todo para la iglesia de Cristo, es poder meditar un poco todos los días en la palabra de Dios, porque Dios habla a través de ella, porque Dios nos alimenta el espíritu, el alma a través del poder de su palabra. Y pues, como te vuelvo a repetir, de manera muy importante, y es demasiado importante resaltar que Dios habla a través de su palabra. Es uno de los muchos medios a través de los cuales nos habla, y el día de hoy queremos rogarle al Espíritu Santo de Dios que hable a tu corazón, que hable a tu vida, que te dé la palabra que estás necesitando en medio de la situación, cualquiera que sea que estés viviendo. Amén. Vamos a meditar, hermanos, un poquito en un devocional al que le hemos titulado Cuando hay oposición a la obra de Dios. Hermanos, vamos a meditar en el libro de Nehemías, capítulo 1, versos 2 al 4. Nehemías 1, versos 2 al 4, que dice así: Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá, y les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Amén. Bueno, hermanos, en las últimas ocasiones, si ustedes se habrán dado cuenta, bueno, para los que siguen este canal y todos los devocionales que subimos constantemente, seguramente se habrán dado cuenta que hemos estado subiendo devocionales relacionados con el ayuno. Bueno, y el ayuno, hermanos, es una herramienta poderosa que Dios nos enseña, nos muestra, ¿verdad?, su enorme valor y utilidad a través de diferentes pasajes de las Escrituras. Y uno de ellos, hermanos, es precisamente este que estamos leyendo en el libro de Nehemías. Hermano, cuando se combina la oración y el ayuno, la Biblia nos enseña que suceden grandes cosas de parte de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en una de esas muchas cosas, en uno de esos muchos milagros, en una de esas cosas extraordinarias que suceden cuando combinamos la oración y el ayuno. Como la mayoría de nosotros, hermanos, lo sabemos, la obra de Dios, es decir, su pueblo alrededor del mundo, siempre de alguna manera sufre oposición. Oposición, obviamente, de parte del enemigo, que constantemente levanta adversarios, levanta enemigos que tratan de impedir que la obra de Dios sea hecha y cumpla su función de predicar las buenas noticias a aquellos que necesitan escucharla. A veces, hermanos, la oposición es fuerte al grado de que no dudo que muchos siervos de Dios se desanimen en medio de este tipo de batallas, ¿verdad? El desánimo puede ser tan fuerte que tal vez aborten la visión que Dios les ha dado. Otros abandonan su ministerio, ¿verdad? Pero déjame decirte algo. Dios nos dejó su palabra y testimonios fieles de lo que hizo cuando su pueblo ante diferentes situaciones clamó a Él, porque la Biblia está llena de testimonios, ¿verdad? O sea que, es decir, de narración de hechos reales que sucedieron en el pasado. Y debes recordar que no son historias o fábulas inventadas por alguien que trata de descubrir a un Dios que solamente existe en su mente, ¿verdad? Dios es un Dios real, es el que fue, ¿verdad? Dice la palabra, es el que fue, el que es y el que ha de ser. Lo que Dios hizo en tiempos bíblicos lo puede seguir haciendo en estos tiempos si le puedes creer y confiar en su palabra. Te pregunto, hermano, ¿puedes creer
que los hechos que Dios hizo en la Biblia los puede hacer también hoy en tu vida y en la vida de su pueblo en medio de las adversidades? Te pregunto, ¿verdad? Si tu respuesta es sí, entonces tomemos en cuenta el pasaje que leíamos del libro de Nehemías. Dice el pasaje que en los tiempos de Nehemías el pueblo comenzó a regresar poco a poco después del largo cautiverio, ¿verdad? Un cautiverio que duró muchos años. Entonces la ciudad estaba destruida y lo que hicieron, ¿verdad? Los que regresaron a la nación fue trabajar para reedificarla. Pero no solo la ciudad estaba destruida, ya que de por sí era un gran problema, ¿verdad? El hecho de que estuviera destruida la ciudad, sino que además, ¿verdad? Para empeorar las cosas, los pueblos de alrededor de la nación, de alrededor de Israel, se oponían a la edificación de la ciudad. Dice la palabra que Nehemías tuvo dolor en su corazón cuando se enteró de la situación que estaban viviendo sus hermanos. Y dice la escritura, hermanos, que oró y ayunó delante de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo que leíamos, pueden ver la oración que hizo para pedir la ayuda de Dios. Este pasaje, hermanos, nos deja una enseñanza maravillosa que nos da aliento para aquellos momentos cuando la obra de Dios tenga oposición. Dice la palabra, Nehemías oró y ayunó. Y bueno, hermanos, ustedes ya conocen el final de la historia. Dios escuchó y también respaldó. La obra de Dios, hermanos, es constantemente atacada y por eso necesitamos buscar la ayuda de Dios para salir vencedores, y no solo para esto, sino también para recibir la dirección de Dios, el consejo de Dios, buscar sabiduría de lo alto, ¿verdad? Para decidir correctamente y hacer lo que es mejor para el pueblo de Dios. Y todo esto, hermanos, fue lo que obtuvo precisamente Nehemías de parte de Dios. Déjame agregar algo importante. Esto no solamente aplica para la oposición a la obra de Dios, también aplica, escucha bien esto, también aplica para la oposición que tú pudieras estar sufriendo de forma individual en tu ministerio, o incluso también en asuntos personales como el trabajo, por ejemplo, donde muchas veces también se nos levantan enemigos, ¿verdad? Que se oponen a que nosotros ascendamos de puesto, ¿verdad? O enemigos a nuestro ministerio, ¿verdad? Lamentablemente a veces se levantan hasta enemigos de entre la congregación que se oponen a que sirvamos a Dios, a que desarrollemos nuestro ministerio. Pero hermanos, nosotros confiamos en Dios, pongamos nuestra vida y la situación que se nos esté presentando en las manos de Dios. Oremos y, te repito, también ayunemos para que la voluntad de Dios se haga en el problema o situación por el que estamos pasando. Si queremos, hermanos, tener congregaciones exitosas para la gloria de Dios, es indispensable, sí o sí, orar y ayunar para que Dios nos dé la victoria en medio de todas esas cosas. Amén. Hermanos, esperamos que este devocional, esta meditación les haya gustado. Como siempre, al final de cada devocional, les pedimos que si les ha gustado, lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.